Cordial saludo, mi nombre es Ezequiel Olmos y en esta oportunidad estaré resolviendo la fase 5 de programación donde nos piden un juego llamado Cazador de Contraseñas. Nos dan unas reglas donde dice que debemos crear un juego interactivo en Python utilizando programación orientada a objetos. Importo OS. En este caso lo usaremos para borrar pantalla al momento de iniciar el programa. Importaremos random, que lo usaremos para escoger caracteres aleatorios. Importaremos string, que también contiene colecciones de caracteres listas para usar. Comienzo con un bloque de excepciones. El programa hereda de la clase base de Python llamada excepción. Aquí he creado un nuevo tipo de error personalizado. La clase longitud inválida error crea un error cuando la longitud de la contraseña sea inválida, es decir, menor que 8 o mayor que el límite permitido. La clase se inicia con el método constructor y el atributo longitud que recibe el valor incorrecto. Self.longitud igual longitud guarda el valor incorrecto dentro del objeto. Si hay un número que causa el error, entonces manda un mensaje. Self error lo formatea diciendo que el valor de la longitud es inválida. Mínimo debe tener 8 caracteres. Superini es muy importante porque esta línea llama al constructor de la clase padre, en este caso excepción. Lo mismo hacemos con la clase entrada numérica error y contraseña inválida error. Pasamos a la clase contraseña. En esta clase tenemos dos constantes especiales que contienen los caracteres especiales y longitud min, que define la longitud mínima que se permite en la contraseña. Se inicia el constructor con los atributos self y longitud. Se hace la validación si la longitud digitada es menor que 8, que lance con raíces la excepción personalizada longitud inválida error. Se crea el universo de caracteres para luego validar su tamaño, que incluye las letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos. Se realiza la validación de longitud máxima, si la longitud digitada es mayor que la cantidad de caracteres contenidas en la lista universo, porque el programa no debe permitir caracteres repetidos y si es así, lanza la excepción con raíz de longitud inválida error. Pero si todo es correcto, guarda el contenido de longitud en self.longitud. Aquí se llama el método privado generar. El resultado se guarda en self valor. En esta parte sucede algo muy importante. El método validar devuelve dos valores, true o false. Entonces self.es válida guarda true o false y self motivo guarda el motivo del error. El método generar crea la contraseña aleatoria en un método privado. Crea la lista universo con todos los caracteres que se van a utilizar. El módulo que se importó random.sample escoge caracteres aleatorios sin repetir y lo almacena en selección. En esta parte retorna la unión de todos los caracteres en una sola cadena. El método validar, que también es privado, comprueba si la contraseña cumple las reglas. La función ANY devuelve true si al menos uno es verdadero. Aquí verificamos si existe al menos letras mayúsculas y retorna false y manda el mensaje no tiene mayúsculas. Lo mismo hace con las minúsculas, lo hace si no tiene números, lo hace si no tiene caracteres especiales. En esta parte se valida si hay caracteres repetidos. Set elimina caracteres repetidos, entonces se verifica si la longitud de la contraseña generada es diferente a la longitud de la contraseña filtrada con set. Si pasa estas verificaciones, entonces devuelve true. Quiere decir que la contraseña es válida. Tenemos este método que es el str. Es un método especial que ya existe en Python y nos da la opción de cómo mostrar el objeto, es decir, formatear el objeto. Nos vamos a la clase cofre. En esta clase se observa la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Creamos el método abrir. Es polimórfico porque cada subclase lo reescribirá. Donde se define si los puntos son mayor o igual a 0, se coloca un signo más y se retorna una cadena formateada con el mensaje que se mostrará. Se crean las clases hijas, que heredan los atributos de la clase padre. Se define en cada uno el constructor sin parámetros propios. Se invoca el constructor de la clase padre con superinit, con los valores fijos para cada cofre. Se define el método abrir, que retorna el mensaje especificado para cada cofre. Ahora pasamos a la clase juego cazador. Esta clase es la parte principal del programa. Controla todo el juego, maneja las rondas, el puntaje, el historial, las entradas del usuario, generación de contraseña, los cofres y también el resumen final. En el constructor se inicializa el estado del juego, es decir, se inicializa el puntaje de la ronda, se crea también una lista en blanco para guardar el historial y se inicializa el nombre del jugador con una cadena de caracteres vacía. El método mostrar bienvenida muestra en pantalla el título, las reglas y la información con la descripción de cada cofre y su respectivo puntaje que asigna o quita. El método pedir nombre pide el nombre del jugador, lo guarda en la variable nombre y con el .street elimina espacios al principio y al final y verifica que si el usuario no digita nada, el nombre por defecto será cazador. En el método pedir longitud se inicia con un bucle infinito while true y con un try except que se repite hasta que el usuario escriba algo válido. Se solicita la longitud al usuario y lo guarda en una variable entrada. Se valida si contiene dígitos. Si no es un número, lanza la excepción o error personalizado. De lo contrario, guarda en una variable llamada longitud
el contenido de la variable entrada y la convierte en entero. Luego valida tanto el rango mínimo como el máximo de la contraseña. Si todo está correcto, retorna longitud. Ahora pasamos a ejecutar ronda. Se guarda en cells.ronda. El contador de las rondas incrementando 1 cada vez que pasa por aquí. Se muestra en pantalla la ronda que se inicia y el puntaje que lleva. Se llama el método anterior pedir longitud para obtener una longitud correcta. Se abre el bloque try para manejar errores al crear o validar la contraseña. Se crea un objeto con la clase contraseña y el atributo longitud. Y se imprime la contraseña con el método str. Se verifica si la contraseña cumple todas las reglas. Imprime que es válida, y en cofre guarda utilizando random.choice, escoge un cofre aleatorio de los disponibles. De lo contrario, lanza la excepción con el motivo del fallo. En el except, captura el error contraseña inválida y se guarda en E. Imprime en pantalla que la contraseña es inválida y cofre guarda el valor del cofre maldito. Aquí se ve el polimorfismo. Se llama el método abrir. Se actualiza el puntaje, suma o resta puntos. Se imprime los puntos de la ronda actual, se da formato colocando el signo más al principio del dígito que muestra los puntos y también muestra el puntaje acumulado. A la lista cells.historial se agrega un diccionario con el resumen de la ronda, donde se guarda la ronda, el tipo de cofre, el icono, los puntos de la ronda y el puntaje total. El método preguntar continuar se inicia con el bucle while. Repite la pregunta hasta obtener una respuesta válida. Se pregunta si quiere jugar otra ronda y se guarda en ref. El método mostrar resumen. Se muestra la información completa donde está el nombre del jugador. Verifica si la lista de historial está vacía, informe que no jugó ninguna ronda. También muestra la ronda, el cofre, los puntos de la ronda y el total. El ciclo for se recorre la lista historial y se imprime cada fila con la información. En ganadas cuenta rondas con puntos positivos y en perdidas cuenta con puntos negativos. En el puntaje final se muestra los puntos y se verifica el rango de puntajes para determinar qué categoría o clasificación se ubica el jugador. Ahora pasamos al método iniciar. Es el método principal que arranca todo el juego. Aquí se llama los métodos para mostrar la bienvenida, pedir el nombre del jugador y jugando es una variable de control que se inicia con true. El bucle while continúa mientras jugando sea true. Se llama el método ejecutar ronda y se actualiza jugando con la respuesta del usuario si es true o false. Si la respuesta de jugando es false, se invoca el método mostrar resumen y se muestra el mensaje de despedida. En el punto de entrada, se verifica si se ejecuta directamente. Se crea la instancia principal en la variable juego y se llama el método iniciar para ejecutar juego. Ejecutemos este código para verificar que todo esté funcionando bien. Y comenzamos. Vamos a mirar las excepciones. Vamos a digitar un número menor que 8 y nos está indicando de que no es válida. Ahora vamos a escoger uno que sea en el rango. Aquí me dice que es válida y el cofre es común. Me está dando 10 puntos. Continúo. Sí. S para sí. Segunda ronda. Vamos a digitar una contraseña de 16. Me dice que es un cofre raro. 25 me está sumando. Continúo. Y aquí nos sale un cofre maldito donde nos está restando 20 puntos. Si quiero terminarlo, le digo que no, o N, me da el resumen del juego. Muchas gracias por la atención y bendiciones.